a nadie para que hiciera como la presentación y sobre todo como enterar a la gente de lo que estaba pasando ese día, porque pues no es fácil de pronto a veces eh, hacer la parte divulgativa eh, sin tener en cuenta de pronto la parte académica. A veces somos como muy académicos, a los maestros nos pasa muy seguido que queremos demostrar, queremos como ser demasiado rigurosos, pero pues con la gente y fue un evento grandísimo. Hubo mucha gente, porque aquí en Bogotá se dio como en 3 lugares nada más, y uno de esos fue el Parque de los Novios. Entonces no es tan fácil. Además, ella y su experiencia de doctorado y de postdoctorado, pues hacen que sea una persona muy, muy preparada y muy juiciosa en ese tipo de términos y rigurosidad en la ciencia. Entonces, de verdad, Ángela, gracias por acompañarnos hoy. Nos encanta que estés acá. La mayoría, o pues la intención de este seminario es que sea para docentes. Entonces, con tu experiencia, pues yo creo que nos va a ir súper, súper bien. Muchísimas gracias. Eh, y ya, bueno, estas cositas son como de, ¿cómo se dice? Avisos parroquiales. Entonces, esos avisitos los daremos de pronto más adelante. Entonces, pues ya. Ok, ya lo tengo ya listo. Y Bueno, entonces, todo tuyo. muchas gracias, María Cristina, por esa presentación tan especial y tan calurosa. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí acompañarlos en esta sesión y espero que pues no solamente les guste, sino les llame mucho la atención esto que les quiero contar, que es a lo que me dedico a trabajar y que además de eso pues me apasiona mucho. Entonces, creo que ya se ve, sí, listo. Voy a estar en modo presentación, entonces de pronto si surge alguna pregunta o algo así, abran su micrófono, porque no creo que los vaya a ver, pero bienvenidas todas las preguntas que puedan surgir. Entonces, pues bueno, como ya lo mencionó María Cristina, yo estoy vinculada a la Universidad de EXI y les voy a contar un poco de los fundamentos o de los principios con los que trabajamos en cosmología. Este es un campo muy activo y que actualmente se encuentra, digamos, en mucho furor por todas las observaciones que estamos obteniendo de diferentes telescopios y pues las diferentes herramientas con las que podemos trabajar en la astronomía en general. Entonces, lo primero que quiero es hacer como un vínculo entre la cosmogonía y la cosmología, que es la visión científica, es un método científico que tenemos de la formación, evolución y desarrollo, digamos, de la estructura en el universo. Entonces, tenemos aquí diferentes imágenes de diferentes cosmogonías que han surgido a lo largo de la historia. Tenemos una, por ejemplo, desde la percepción de Oriente, donde el universo está sostenido por una tortuga y todos los animales van sosteniendo diferentes capas. Entonces, a través de esto, pues se puede ver cómo los diferentes pueblos van desarrollando una explicación para cómo se forma y cómo se da lugar digamos, el universo, como lo vemos. Aquí en la parte superior derecha tenemos también otra visión que tenían digamos, en otra civilización. En la mitad tenemos el arreglo de dioses y deidades que dan forma al universo de acuerdo con la mitología griega. Y básicamente se inicia todo con un caos y Gea y Uranos dan lugar al universo sí, digamos que al cosmos como lo vemos, y luego sus hijos también organizan un poco más
eso que deja de ser caos y se convierte en el universo actual. También tengo tristemente ha sido difícil encontrar un poco más de la cosmogonía chibcha y bueno, de nuestras cosmogonías propias de aquí del país, pero he intentado hacer un ejercicio en el cual estoy buscando también cuál es nuestra visión o cuál era la visión de nuestros antepasados, digamos un poco no tan occidentalizada, sino digamos que un poco más enfocada a lo nuestro. Entonces, digamos que había noche y a partir de la luz empieza a formarse todo y pues tenemos este concepto de Chiminicagua. Empiezan a aparecer las deidades que le dan orden al cosmos y pues empezamos a tener esta cosmovisión desde el pueblo chibcha. Este es uno que seguramente ustedes conocen, que proviene de la Divina Comedia. Como se puede ver, pues hay diferentes capas y básicamente tenemos una parte que es el paraíso, otra parte que es el infierno y los diferentes niveles que están relacionados también con una visión judio-cristiana, pero que también le da una forma y un orden al universo como lo conocemos. Entonces, vamos a comenzar ahora con la cosmología, que es digamos, propiamente lo que nos atañe el día de hoy. La cosmología moderna y en general la astrofísica, como se entiende hoy en día, está fundamentada por 4 elementos fundamentales. El primero son las leyes de la física que conocemos y las leyes de la física como las hemos venido desarrollando por un poco más de 2000 años. Nos permiten describir los fenómenos y por eso, digamos que hoy en día entendemos la astronomía no como una disciplina de conocimiento, sino más bien como una ciencia que explica los fenómenos a través de leyes que hemos validado. La astronomía, como todas las ciencias, es una ciencia positivista, entonces pues nos vamos a regir, digamos, por muchos de estos fenómenos que como ustedes se pueden imaginar, pues abarcan una gran cantidad de escalas. Luego tenemos para describir esas leyes de una forma correcta y de una forma un poco más universal, tenemos el lenguaje de las matemáticas. Entonces, como todas las ciencias, hemos logrado establecer digamos, hemos logrado redactar nuestras leyes con el lenguaje de las matemáticas. Como les decía, tenemos una visión positivista del universo, entonces, o de la naturaleza. Entonces, eso es lo que significa básicamente, es que por más elegante o por más interesante que pueda resultarnos cualquier teoría en física, necesitamos comprobación observacional. Y esa comprobación observacional se va a dar desde 2 flancos importantes que les voy a comentar más adelante. Y otra cosa que es obviamente un resultado de todos nuestros desarrollos, pero fundamentalmente ha sido algo que hemos logrado hacer en el último siglo, con el desarrollo de la mecánica cuántica, de la relatividad especial y de todos los desarrollos tecnológicos que hemos obtenido, digamos que podemos decir que el uso de la tecnología de punta nos ha permitido llegar entonces a una era dorada. Algunos de estos desarrollos, no sé si hay alguna pregunta. Algunas, no sé. De la Facultad de Estudios a Distancia, los presidentes asociados son Denis Brancelli, Rocovela Pineda, Isaura Rojas Sánchez. Hola, profe Cris. Si cierras el micrófono de Daniel, por favor. José Antonio Chacón Benavides. Paola, que de ese lado.
Es como el creo la... No, ya. Ok. Igual le dije por WhatsApp. Ay, qué pena, Ángela. Tranquila. Bueno, entonces les decía, bueno, entonces esta tecnología que usamos actualmente, tenemos muchas aplicaciones como resultado de los desarrollos que hemos tenido en física en general. Una de ellas es el uso de las CCDs, que ha sido fundamental para el desarrollo de telescopios, de grandes telescopios, y pues también que lo vemos hoy en día en todos nuestros celulares, las cámaras que usamos pues están fundamentadas en este Charge Coupled Device. El Wi-Fi, que fue un protocolo que se inventó en los 80 en CSIRO en Australia, justamente para compartir los volúmenes de datos tan grandes que se estaban generando en los radiotelescopios en este centro de investigación. El GPS, que es un resultado directo del desarrollo de la relatividad general. Y otra cosa que ha sido muy importante para trabajar en telescopios en tierra, donde la luz de los objetos que estamos observando pasa a través de la atmósfera y se distorsiona y sufre diferentes cambios en sus longitudes de onda, particularmente afectando ciertas longitudes de onda y también dependiendo de la posición específica en la que se encuentra el observatorio. Ha sido esto que se conoce como óptica adaptativa. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, la imagen de Neptuno, y esta es lo que tendríamos con un telescopio terminado. No sé exactamente con cuál se tomó esta imagen, si no se tuviese corrección con óptica adaptativa luego de que la luz pasa por la atmósfera. Entonces, con estas herramientas vamos a trabajar y vamos a empezar a darle forma al universo desde una visión científica. Lo primero que tenemos es estas ecuaciones, supongo que todos las habrán visto. Las ecuaciones de campo de Einstein son el resultado de la teoría general de la relatividad, que digamos que nos muestra cómo el espacio-tiempo se curva en presencia de objetos con masa. Entonces, la relatividad especial se plantea asumiendo que tenemos un espacio-tiempo plano y entonces la gravedad no se incluye como una de las interacciones que tenemos que usar para describir el universo, pero entonces por eso mismo este concepto de relatividad es restringida porque no incluye la gravedad, que sabemos que hace parte de las interacciones fundamentales en la física, y después Einstein completa su teoría y el resultado de esto pues son las ecuaciones que ven ahí. El lado izquierdo corresponde a la curvatura del espacio-tiempo, el lado derecho al contenido de materia y energía, y esas constantes que vemos ahí son constantes fundamentales. Llama la atención, por ejemplo, la presencia de la constante pi, del número pi, porque pues nos da cuenta de que efectivamente esta es una teoría que a bajas energías se reduce a las ecuaciones de Newton, pero aparte de eso, pues nos muestra que digamos que hay una importante contribución matemática en nuestra teoría física. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos entender estas ecuaciones? Que son ecuaciones de segundo orden, altamente acopladas, no lineales y bastante complejas de solucionar. Pues podemos usar la versión de John Wheeler, que en los 60 básicamente decía que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Entonces vamos a quedarnos con esta, digamos que vamos a compactar esa idea a través de esta interpretación de Wheeler, que es muy bonita, de la relatividad general. Para darles un poco de contexto, en 1915, Albert Einstein, que creo que todos lo hemos visto, es que es seguramente el físico más famoso de la historia, plantea las ecuaciones que vemos ahí arriba. Sin embargo, sus ecuaciones plantean una evolución para el universo, y eso a Einstein no le gusta. Einstein quería que sus ecuaciones produjeran un universo estático. Entonces introduce este elemento lambda G mu nu
para dar cuenta de una constante cosmológica. Entonces piensen, por ejemplo, si hay algo expandiéndose, entonces podemos poner algo que contrarreste esa expansión y básicamente este término en rojo, lambda G1, lo que da cuenta es justamente de ese factor que está quitando ese componente dinámico en la evolución de las ecuaciones. Finalmente, se dan cuenta de que también es posible hacer, digamos, describir este efecto. Ya les voy a decir por qué se pone este elemento. Entonces, las ecuaciones ahora se parecen un poco más a lo que vemos en el tercer renglón. Sin embargo, ya les contaré por qué las ecuaciones no necesariamente tienen que ser iguales y por qué estamos poniendo ahora un término análogo al que poníamos acá, pero ya no asumiendo que es una constante cosmológica. Básicamente, entonces, digamos, hay evidencia de que Georges Lemaitre, que era un sacerdote belga, reconoce y estudia las ecuaciones de campo de Einstein y ve que efectivamente existe una evolución. Y entonces él dice, si estas ecuaciones producen una evolución, entonces probablemente lo que podemos decir es que el universo se expande. Esto es algo que a Einstein no le gusta. Personalmente, él, pues, en esta carta que vemos ahí, pues dice que no le parece que sea como la forma natural de describir la naturaleza. Y Lemaitre va un poco más allá y dice, si el universo hoy se está expandiendo, pensemos en el pasado, algo que se está expandiendo como un globo, por ejemplo, pues en sus primeros estadios debió ser más y más pequeño porque contenía menos aire. Entonces, Lemaitre lleva la idea un poco más atrás y dice, probablemente todo surge de un átomo primordial o de algo con materia que era muy denso. A Einstein realmente esta idea le produce mucho escozor y como les digo, para Einstein el universo debía comportarse de forma estática. Entonces ya les voy a mostrar que esta era una idea errónea que tenía Einstein, que después se corrige en los 30. Otro de los elementos que usamos es el telescopio. Aquí vemos a Galileo con una adaptación de un instrumento que originalmente se usaba para fines bélicos. Entonces, los holandeses parecen haber adelantado un arreglo de lentes que les permitía ver muy lejos en el horizonte e identificar si habían barcos de invasores que se aproximaran a la costa. Entonces, Galileo toma esa idea y usa ese arreglo de lentes como un telescopio, un objeto para ver lejos, y justamente logra identificar no solamente las fases de la Luna, sus cráteres, ver las lunas galileanas de Júpiter, los anillos de Saturno, y seguramente todos ustedes habrán visto por un telescopio, digamos, sencillo, y saben, por ejemplo, lo lindo que se ven las orejitas de Saturno cuando vemos por un telescopio. Entonces, todas estas cosas las pudo ver Galileo con este arreglo de lentes, que realmente no, digamos, que se podría inclusive reproducir, y más aún, digamos, ustedes que están trabajando en la enseñanza de la astronomía, me parece que es un ejercicio muy interesante que siempre vale la pena hacer, aun cuando ya contemos con telescopios formados, es un ejercicio bastante interesante para identificar qué tanto aumento se puede tener de esos objetos relativamente cercanos. Pero esto, digamos que lo logramos llevar a gran escala, no solamente en el óptico, con telescopios tanto en tierra como espaciales, como el Hubble que ven ahí en la esquina superior izquierda, sino que también se han tenido proyectos como Sofía, que lo ven es este avión que volaba en la estratosfera y entonces recogía señales de infrarrojo. Tristemente este proyecto ya terminó, no tuvo más financiación, entonces pues no se continuó, no se le dio continuidad, pero estaba haciendo registros de, por ejemplo, cómo se veían la radiación cósmica de fondo y algunos fenómenos que no es posible identificar o estudiar con el óptico. Y abajo que vemos el arreglo ALMA, que es un arreglo de radiotelescopios en el desierto de Atacama, en Chile. Y estos nos permiten ver longitudes de onda
que no son accesibles tampoco, digamos, con con el óptico. Entonces, digamos que hoy en día hemos logrado llevar a gran escala esto que al comienzo con Galileo y con los primeros telescopios de arreglos refractivos y espejos, se lograba hacer solamente en una franja muy pequeña de la longitud de onda. Hace ya un par de años se lanzó el telescopio espacial James Webb, que tiene digamos que un diámetro de 6.5 metros en su colección de lentes. Por supuesto que como es tan grande el lente, no se digamos, los espejos, pues no se podría tener un solo espejo porque el mismo peso de ese espejo lo colapsaría. Entonces lo que se hizo fue generar una serie de paneles, como ustedes ven acá, y pues con el telescopio espacial James Webb hemos tenido una serie de imágenes sin precedentes de lo que es el universo, sobre todo el universo temprano, pero también etapas bastante tardías que no hubiésemos podido tener la resolución previamente para estudiar. Entonces, por ejemplo, de lo que podemos ver acá, esta es la nebulosa de la pata de cangrejo, y como ustedes se dan cuenta acá es muy bonito porque cuando se hace el zoom, la resolución es una resolución realmente sin precedentes. Estos campos ultraprofundos que está generando el James Webb actualmente nos han permitido estudiar y también cuestionar muchas de las cosas que dábamos por ciertas hasta hace unos años. Inclusive tengo que contarles que nuestras simulaciones han cambiado a raíz de varios descubrimientos que hemos tenido con el James Webb. Bien, entonces otra herramienta que podemos usar en analogía con lo que se hace con los telescopios y los diferentes instrumentos que tenemos dentro del telescopio, tanto en tierra como espaciales, es la generación de simulaciones que se crean con supercomputadores. Y pues la herramienta básica que tienen estos supercomputadores o con las que corremos estas simulaciones es código de programación. Realmente no hay como un único lenguaje de programación que se use en este punto. Hay diferentes alternativas, pero básicamente lo que hacemos es reproducir muchas de las observaciones que se hacen a gran escala y, digamos, podemos estudiar diferentes configuraciones que nos resultan muy interesantes y que de pronto no se pueden testear directamente con las observaciones con las que contamos hoy en día. Entonces, quiero mostrarles acá algunas de las simulaciones. Esta es la simulación del milenio. Esta simulación, no sé por qué está así. Bueno, esta simulación es una simulación de, como se dan cuenta, hay 1.000 millones de partículas y pues esa es digamos, la escala a la que corresponde, y cada uno de estos puntos, aunque no se vea mucho la resolución, no sé por qué se ve tan pequeño, cada uno de estos puntos corresponde a una galaxia y estos puntos negros corresponden a voids. Aquí lo que tenemos básicamente es otra configuración de simulaciones que están pensadas justamente en reproducir las observaciones que hemos tenido tanto con ALMA, que se las mostré ahorita, como con el James Webb. Y lo interesante es que muchas de esas simulaciones que se calibraron para que correspondieran a las observaciones que ya se habían tenido, por ejemplo, con el Hubble, pues ahorita nos están generando un poco de dificultad porque hay observaciones que no se esperaban tener con el James Webb. Entonces, hay un elemento muy interesante en esa sinergia que existe entre las simulaciones y las observaciones que hacemos con telescopios de todas las longitudes de onda y, digamos, en diferentes tipos de resolución, que nos está permitiendo ampliar la visión de cómo es el universo como un todo desde nuestra concepción científica. Acá, por ejemplo, esta es la simulación USHU, que también está enfocada en describir la formación de estructura
No sé si se ve muy bien, la resolución está como un poco pobre acá, pero entonces si se dan cuenta, aquí está transcurriendo el tiempo y lo que ocurre es que básicamente empieza a formarse la estructura y estas regiones más claras son las regiones donde se está formando, donde hay sobredensidades y ahí justamente es donde esperamos que se forme la materia y la mayor cantidad de galaxias. En las regiones más oscuras, que son estos voids o vacíos, pues se tiene menor probabilidad de que se forme estructura, sin embargo, pues se encuentran un par de galaxias aisladas, pero la regla general que hemos visto con las simulaciones es que justamente donde tenemos estas regiones de sobredensidad, de estas regiones un poco más claras, entonces ahí es donde se está formando la estructura. Ok, pero ¿cómo llegamos a la visión que tenemos hoy en día del universo? Se preguntarán ustedes. Entonces, básicamente tenemos el principio cosmológico. El principio cosmológico surge a raíz de estas observaciones que les voy a contar. Y básicamente el principio cosmológico me dice que a grandes escalas la materia y digamos, la estructura está distribuida de forma homogénea e isotrópica. Homogénea es que esperamos que en todas las regiones del universo pues tengamos una distribución muy similar, y isotrópica es que no podemos distinguir si miramos en una dirección particular. Pero esto solamente se cumple a grandes escalas, a escalas cosmológicas, porque como les voy a mostrar, a pequeñas escalas sí podemos distinguir regiones de sobre y subdensidad. Entonces, la primera, digamos, la primera evidencia observacional que teníamos era que es esta paradoja de Olbers, que de hecho hace un tiempo descubrí que también la planteaba Edgar Allan Poe, y entonces es porque la noche se ve oscura. Si tenemos muchas estrellas y pues podemos distinguir las estrellas en el cielo en la noche, ¿por qué sin embargo no tenemos un cielo completamente iluminado de noche? Entonces, pues Olbers, que es uno de los que plantea, o bueno, más bien el que plantea esta paradoja de forma un poco más seria, pues básicamente la paradoja se resuelve porque sabemos que el número de estrellas es finita, por lo tanto, esas estrellas pues solamente pueden producir una cantidad de brillo finito y no tenemos un número infinito de estrellas. 2, el universo es finito, aunque muy grande es finito, entonces, pues en ese universo finito habrá un número también determinado de estrellas, muy grande, nuevamente, pero un número limitado. Y 3, no todas las estrellas están como lo pensábamos antes, digamos, como en una bóveda celeste, no todas están en la misma distancia, sino que efectivamente tenemos estrellas, muchas que están a distancias muy distintas. Entonces, la luz de esas estrellas toma un tiempo en alcanzarnos y por lo tanto no todas las estrellas están brillando con la misma intensidad. Entonces, esta paradoja de Olbers, que aparece a mitad del siglo XIX, es muy importante para empezar a darle forma a la idea que tenemos del universo. Otra de las cosas que podemos usar, que como les digo, es el resultado de más de 2 siglos de estudio con telescopios, es que, y con otras muchas técnicas de la óptica, es que podemos no solamente usar el visible para ver el cielo, sino que podemos usar diferentes tipos de telescopios con diferentes longitudes de onda que responden a diferentes longitudes de onda y diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, esta imagen del perrito que ven ahí abajo es una imagen que se toma con infrarrojo y entonces el perrito a la izquierda se ve en el óptico, sin embargo, a la derecha vemos 2 imágenes con cámaras térmicas, que básicamente son cámaras de infrarrojo, y esas cámaras de infrarrojo, pues entonces nos permiten estudiar fenómenos diferentes del perrito, por ejemplo, dónde le irriga más sangre, dónde tenemos una temperatura mayor y por lo tanto, pues que ahí obviamente están ocurriendo procesos un poco más importantes para la fisionomía del perro. De forma análoga, como podemos hacerlo con el perrito, también lo podemos hacer con una galaxia. Entonces, a la izquierda nuevamente tenemos una galaxia en el óptico
Y a la derecha tenemos nuevamente una imagen en infrarrojo, y esa imagen en infrarrojo nos muestra dónde se está produciendo mayor formación estelar. Además de eso, nos permite ver dónde hay mayor acreción de materia y cuáles son las regiones donde tenemos mayor cantidad de materia acumulada en esa galaxia. Entonces, nos da una visión muy diferente de lo que podemos ver con el óptico. Con el óptico podemos darnos una idea de cuál es la distribución de materia que tenemos en esa galaxia. Sin embargo, otras longitudes de onda nos permiten estudiar otros fenómenos que realmente serían inaccesibles solamente con el óptico. Otra cosa que le da forma a nuestra actual idea de cómo es el universo surge del corrimiento al rojo y por lo tanto también del corrimiento de las líneas espectrales. Entonces, Percival Lowell a comienzos, como alrededor de 1910, identifica diferentes líneas y se da cuenta de que esas líneas en otras galaxias de alguna transición atómica, esas líneas se pueden ver ligeramente corridas, pero lo deja en ese punto. Como que identifica que hay un corrimiento, pero no le da una interpretación certera sobre qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, Besto Slipher continúa con estas observaciones en este telescopio que es muy famoso en Monte Palomar y se da cuenta de que las líneas que están corridas en ciertas galaxias o en ciertas nébulas, como se les llamaba en ese momento, están asociadas a transiciones atómicas que conocemos en la Tierra, que conocemos en el laboratorio y están corridas hacia el rojo. Lo cual nos querría indicar que ese corrimiento es sistemático y tendrá que ver con el movimiento relativo de estos objetos con respecto a la Vía Láctea. Entonces, Besto Slipher es el primero que identifica este concepto del corrimiento al rojo y lo detecta con líneas, con transiciones que son conocidas en el laboratorio, acá en el laboratorio. Esto nos da lugar a la idea, digamos, de ese corrimiento al rojo y nos permite además introducir un concepto que es muy interesante, que es el corrimiento al rojo cosmológico, porque nos permite dar la sensación de esa dinámica que es justamente la que se precia en las ecuaciones de campo de Einstein cuando se aplican al universo. Entonces, si tenemos un movimiento relativo entre los objetos, pues las líneas de emisión que ocurren de una forma o de absorción, que ocurren a longitud de onda particular, van a correrse si el objeto tiene algún movimiento relativo a la Tierra, que es donde está nuestro observatorio. Esto nos permite además, perdón, me devuelvo, también identificar que a mayor corrimiento al rojo estamos mirando más al pasado, porque este objeto que tiene muy corridas las líneas, pues entonces tuvo que haber emitido esa línea o absorbido una línea particular en algún instante de tiempo y esa información, esa luz que está corrida, toma un tiempo en alcanzarlos. Entonces, de alguna forma indirecta, este corrimiento al rojo también nos está hablando de la distancia relativa que hay entre los objetos que estamos estudiando. Entonces aquí tenemos por ejemplo, si un objeto se está alejando, vemos que las líneas se van corriendo hacia el rojo. Caso contrario, si un objeto se acerca a nosotros, entonces vemos ahí, y voy a repetir los dos. Si el objeto se aleja, entonces se corre al rojo, su imagen, su luz se ve más corrida al rojo, mientras que si el objeto se está acercando, su luz se corre al azul y entonces sabemos que hay un movimiento relativo hacia nosotros. Estos descubrimientos que se le atañen a Edwin Hubble y Humason, quien posteriormente ayuda a complementar esta ley, son muy importantes porque nos permiten establecer que el universo se expande. Básicamente, lo que encuentra Hubble en 1929 es que entre más lejos está una galaxia, más rápido parece recesar de nosotros. O sea, su movimiento
recesión o su movimiento aparente respecto a nosotros es mayor. Y esa constante que aparece cuando hacemos esta regresión lineal entre la velocidad y la distancia, entonces la conocemos como constante Hubble. Y sería justamente esa tasa de expansión con la que se están moviendo los objetos en el universo. Entonces, Hubble hace esto con una serie de puntos, como ustedes ven acá, y luego Hubble y Humason la actualizan en el 36, pasan alrededor de 7 años entre estos descubrimientos, pero entonces nuevamente aparecen conceptos teóricos que ya Edward Friedman y Georges Lemaitre, como les había dicho antes, habían anticipado. Y es que efectivamente, si tenemos un universo que se expande, como lo predicen las ecuaciones de campo de Einstein, pues en el pasado ese universo tuvo que ser más denso y tuvo que ser mucho más pequeño. Esto, digamos que es fundamental porque no solamente, digamos, nos da una idea de que el universo efectivamente tiene dinámica, sino que también le permite a Einstein corregir esa noción que tenía un universo estático y finalmente, pues entonces, abandonar la idea de la constante cosmológica. Otra de las cosas muy importantes que le da la forma a la cosmología actual es el descubrimiento de la radiación cósmica de microondas. No es claro si ellos exactamente querían observar ese tipo de fenómeno, si se había predicho ya por diferentes físicos teóricos que debe haber algún residuo de radiación proveniente de la última interacción entre la luz y los átomos cuando el universo era muy joven. Pero lo que sí es claro es que Penzias y Wilson en el 62 identifican esta radiación. Y esta radiación se observa actualmente alrededor de 3 grados Kelvin. Pero cuando se emitió, entonces esto está en el infrarrojo, en el microondas, perdón, pero cuando se emitió, pues obviamente esa radiación estaba mucho más caliente. ¿Qué pasa? Ellos identifican ese residual de radiación y esa residual, en algún momento, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en televisión de estos viejos, de estos tubos rayos catódicos, si no estábamos sintonizando ningún canal, ustedes recordarán esta estática que era tenía un sonido bastante particular. Bueno, esa era la radiación cósmica de microondas que se estaba capturando con las antenas de televisión. Y ya, digamos, una vez se descubre y se entiende que esto está relacionado con el proceso que habían descrito ya varios físicos teóricos, como Peebles y otras personas. Entonces, en el 93, en el 90 se inicia este proyecto con COBE. COBE es el primero que identifica pues, que esta radiación no es perfectamente uniforme, no es un cuerpo negro, digamos, es un cuerpo negro a 3 grados Kelvin, pero tiene también unas fluctuaciones. Por eso se lanza el proyecto de WMAP, donde ustedes ven aquí que hay regiones azules y hay unas regiones rojas. Entonces, las regiones rojas están 1/1000ª de grado Kelvin por encima de 3 Kelvin. Y las regiones azules están 1/1000ª por debajo de esos 3 grados Kelvin. Entonces vemos que existen unas anisotropías. Esas anisotropías no están puestas al azar, sino que realmente las podemos caracterizar y podemos entender los procesos físicos que llevan a la diferencia entre las temperaturas. Y finalmente Planck, que es un proyecto que se lanza de la Agencia Europea, en la década pasada, pues permite tener una gran certeza en cuál es la polarización de esta radiación y cuáles son las diferencias más marcadas. Entonces, esto es muy importante porque efectivamente esta radiación, que en principio no debería estar correlacionada, pues hoy en día sabemos por qué por qué la diferencia es tan pequeña. Y ustedes se dan cuenta de que no solamente nos permite ver estos parches de temperatura, de anisotropías en temperatura, sino que además
nos permite saber que en algún momento toda esta radiación estuvo correlacionada. Y esa radiación, que en principio, digamos, si ustedes piensan dos fotones que están viajando hacia ustedes, pues esa radiación en principio no habría forma de explicarla, salvo por una teoría muy particular que se conoce como inflación, que se genera en los 80 por Alan Guth, y es una muy buena explicación, entre otras cosas, para decir que la geometría del espacio, la geometría espacial, es plana y no abierta ni cerrada. Entonces, sabemos ahora cómo explicar eso, pero esto se comprueba directamente con esa radiación cósmica de microondas que podemos observar ya con muchísima precisión. Entonces, como les muestro, efectivamente, estos parches azules están 1/1000ª por debajo de los 3 Kelvin y los puntos rojos están 3 grados, perdón, 1/1000ª por encima de esos 3 grados. Y eso es importante por lo siguiente. Hemos identificado una fuerte correlación entre las regiones donde tenemos un incremento de la temperatura digamos, en esos parches del fondo cósmico de microondas y las regiones justamente donde se forman las galaxias, donde hay sobredensidad de materia, corresponde justamente a esas regiones donde hay un poquito más de temperatura con respecto a esos 3 grados Kelvin. De hecho, nuestras condiciones iniciales para las simulaciones ocurren a partir del fondo cósmico de microondas, que se pone, digamos, a un redshift lo suficientemente alto como para tener esas condiciones establecidas para las simulaciones. Y efectivamente sabemos que las simulaciones nos predicen una correlación compleja entre la temperatura de esas sobredensidades y la región donde tenemos más presencia de materia. Eso entonces nos genera un zoológico de galaxias. Hemos observado muchísimas galaxias con telescopios a diferentes longitudes de onda, pero pues aquí todas las estamos viendo en el óptico. Y aquí, por ejemplo, quiero mostrarles algo que es bastante llamativo, y es que ustedes ven ahí a M104, que es la galaxia del sombrero, es una galaxia muy bonita, y los intentos que tenemos con diferentes simulaciones a nivel galáctico para describir o para encontrar un análogo de la galaxia del sombrero, y se dan cuenta que aunque los remedios o las imitaciones que hacemos desde el punto de vista simulado son muy buenas, siguen sin podernos reproducir efectivamente la distribución de masa que tenemos para la galaxia del sombrero. Entonces es interesante ver esto porque por más módulos sofisticados y mucha física que introduzcamos en nuestras simulaciones, efectivamente a veces es un poquito complejo representar una galaxia. Ya se podrán imaginar la estructura a gran escala. Y esa estructura a gran escala la vemos justamente con las galaxias. Las galaxias son nuestros observables más importantes en astronomía. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos todos reconocerán el brazo de la Vía Láctea. Este es el telescopio Mayal de la colaboración DESI, y ahí podemos ver claramente cómo se ve el brazo de la Vía Láctea en una noche despejada con este telescopio de 4 metros. Entonces ya habíamos dicho que efectivamente sabemos que a medida que los objetos se alejan de nosotros, pues entonces su luz se va corriendo más hacia el rojo, y esto es importante porque podemos usarlo para observar muchas galaxias y determinar su redshift. Entonces, con un espectro podemos determinar qué tan lejos o qué tan vieja es una galaxia. Básicamente, los telescopios no espectroscópicos pues pueden identificar muy bien la posición 2-dimensional de las galaxias, pero si además de eso contamos con un espectro, pues también podemos ver qué tan lejos está esa galaxia o qué tan profundo está viendo ese survey. Entonces aquí tenemos los diferentes surveys de galaxias que hemos tenido. Desde el 82 en Harvard se hace el primer intento con unos 2000 galaxias. Se dan cuenta que hay una estructura filamentaria.
Posteriormente, este proyecto se actualiza a finales del siglo XX y pues ya ahí contamos con el orden de 18.000 galaxias y vemos que efectivamente las galaxias no se distribuyen de forma aleatoria, tampoco de forma uniforme, sino que tienen una región firme elementaria y efectivamente hay unas regiones que vemos vacías. Y esta parte de acá, no sé si ve mi mouse, pero si ustedes se dan cuenta, hay unas regiones que se ven vacías, no es porque ahí no haya galaxias, es porque sencillamente tenemos que sustraer la luz de la galaxia así de canto. Entonces, efectivamente, hay regiones que no podemos ver. Y esta es como se ve ya con el 2 Degree Field Galaxy Survey, cuando incrementamos en otro orden de magnitud, del orden de 200.000 galaxias, tenemos acá. Cada puntito que ustedes ven acá es una galaxia. Este proyecto se lleva a gran escala con el SDSS, con el Sloan Digital Sky Survey, que nos permite ver más o menos objetos que tienen 12.000 millones de años hacia el pasado. O sea, estamos mirando desde hoy a objetos que estaban presentes cuando el universo tenía algo así como 2 millones de años. Y eso es interesante porque podemos ver que efectivamente a medida que miramos más al pasado, la distribución se hace mucho más homogénea. Mientras que cuando miramos, digamos, en regiones muy locales, pues efectivamente se ve esa estructura filamentaria. Esa estructura filamentaria pues empieza a perderse y comienza a tomar más relevancia el principio cosmológico cuando miramos a regiones donde digamos que estamos viendo muy al pasado. Esto también, digamos que esta es la conclusión que tenemos del Sloan. Este es el último release que ellos hicieron y efectivamente fíjense que estamos viendo galaxias con este tipo de proyectos, estamos viendo galaxias que son muy tempranas. Sin embargo, con un telescopio con una colaboración como DESI, que es la que precede a la que va después del Sloan, efectivamente podemos ver, este es básicamente el espejo de ese telescopio antes de comenzar a hacer observaciones. Como se dan cuenta, ahí está todavía de día y pues cae la noche. Y lo interesante con eso es que podemos mirar cada vez más al pasado. Entonces, esto, digamos que nos lleva a esta descripción, esta primer, digamos, GIF o imagen que ven ahí cuenta con el orden de 2 millones de galaxias, que fue el total de lo que se pudo observar con el Sloan. Eso es solamente un año de observación del telescopio DESI. El telescopio DESI estará en operación más o menos hasta el otro año y después vendrá un proyecto DESI-2 que nos permitirá seguir mirando más al pasado estas galaxias, estos censos de galaxias. Bien. Ya sabemos cuáles son las herramientas, ya sabemos cuáles son las observaciones. Ahora vamos a ver cómo está compuesto el universo. Entonces, básicamente el universo es un lugar raro, es un lugar bastante particular. Tenemos del orden del 4 o 5% del contenido total de materia-energía es los elementos químicos que conocemos. Todo lo que conocemos está básicamente condensado en ese 5%. Todos los elementos de la tabla periódica, estrellas, agujeros negros, neutrinos, todo lo que ustedes se puedan imaginar corresponde al 5% del total. Y el otro 95% sigue siendo bastante desconocido para nosotros en cosmología. Aquí es donde entra la mayor cantidad del volumen de trabajo que tenemos, porque aunque entendemos bien la física de lo que está ocurriendo, no tenemos una idea clara de qué es ese 95%, es lo que llamamos como el universo oscuro o el lado oscuro del universo. Un 25% es materia oscura y un 70% es energía oscura. Ya les voy a contar cada uno cómo sale.
Entonces, de ese 5% que sí entendemos bien, que sí hemos estudiado, digamos, tanto en el laboratorio como con observaciones en diferentes longitudes de onda y que se puede estudiar con luz, ante todo se puede estudiar con telescopios, tenemos polvo y estrellas, entonces pues esas las hemos visto en diferentes facetas, digamos que podemos tener muy bien caracterizadas las estrellas, el polvo nos da un poquito de problemas, pero entendemos más o menos correctamente la física y la extinción que genera en la luz que proviene de estos objetos. Las supernovas, que son las responsables de la producción de la mayor cantidad de elementos pesados en el universo y pues son el resultado de la evolución estelar de estrellas masivas. Por otro lado, sabemos que las galaxias grandes suelen tener agujeros negros supermasivos que no son el resultado de la evolución estelar, sino que creemos que ocurren por colapso directo y entonces las galaxias se van fusionando y van creando agujeros negros cada vez más masivos. Entonces, ese 5% compone todo lo que tenemos en este modelo estándar de partículas. Se puede estudiar con fotones, con luz, y pues podemos observarlo, podemos estudiar su física, que la tenemos clara, digamos que el modelo estándar de partículas al día de hoy responde bien a ese 5% que tenemos bien estudiado, que es materia bariónica o materia ordinaria, como lo quieran llamar, y que eso es lo que compone los elementos químicos naturales y sintéticos que tenemos hoy en día. Sin embargo, cuando uno estudia una galaxia y hay diferentes galaxias, y una de las primeras que hizo estudios sobre la dinámica de la rotación de Andrómeda fue Vera Rubin en los años 60 y 70 del siglo pasado. Y entonces se solía creer que las estrellas en las galaxias tendrían una distribución parecida o un movimiento parecido al movimiento que tienen los planetas en nuestro sistema solar. Entonces, a medida que un planeta está más lejos, pues rota más lentamente y toma más tiempo en completar su órbita. Esa visión kepleriana se intentó imponer, digamos, en el estudio de la dinámica galáctica, pero cuando Vera Rubin observaba las estrellas en Andrómeda, se dio cuenta de que esa no era la forma en cómo estaban rotando las estrellas en las galaxias. En cambio, parecía que la velocidad de rotación de todas las estrellas en la galaxia de Andrómeda era más o menos la misma. Y eso no se puede alcanzar si hay cada vez menos, digamos que si tenemos una distribución de masa parecida a la del sistema solar. Entonces, Vera Rubin se da cuenta de que falta masa y en un caso análogo ocurre con cúmulos de galaxias y si vemos el movimiento de las galaxias dentro de esos cúmulos, ocurre exactamente lo mismo. Nos falta masa para poder estudiar ese movimiento. Entonces, justamente Franz Zwicky en los 30 pone un concepto que se conoce como Dunkelmaterie o materia oscura y justamente de ahí comenzamos a ver que hay una materia que probablemente no estemos detectando con nuestros telescopios. Entonces, ese nombre está muy bien puesto porque efectivamente sabemos que es masa faltante, pero no la estamos viendo, no la estamos detectando con luz, o sea que es oscura. Y corresponde, en el caso de las galaxias, al 80% de la masa total de las galaxias. Entonces, si usted coge la galaxia de Andrómeda, cuenta cuántas estrellas tiene Andrómeda y suma la masa de todas esas estrellas, le queda faltando para completar la masa que podemos detectar total de Andrómeda, le queda faltando el 80%. Entonces, asumimos que tiene que haber ese 80% está en algo que no estamos viendo, que nos estamos perdiendo con el telescopio. Y efectivamente, esas distribuciones de masa de materia oscura
corresponden muy bien a lo que generan las simulaciones con materia oscura. Entonces, Jane Peebles y varios físicos teóricos que comienzan a jugar con esto en los años 70, poniendo un par de partículas que asemejan las galaxias, se dan cuenta de que falta masa para reproducir las estructuras que se están comenzando a observar más o menos para el mismo momento cuando comenzamos a tener estos censos de galaxias. Y efectivamente nos damos cuenta también que donde hay materia oscura hay materia luminosa o hay gas o materia ordinaria. Entonces esa correlación se vuelve muy importante, no solamente digamos de forma pragmática o de forma operativa para las simulaciones, sino que nos permite efectivamente describir mejor el universo si incluimos este ingrediente invisible a nuestros telescopios, que es la materia oscura. Y luego aparece el 70%. El 70% todavía es más inquietante porque este sí es simplemente un nombre que le dimos para poner algo, y ese nombre es energía oscura. Y entonces ocurre que dos grupos diferentes que estaban estudiando supernovas desde los 80 comienzan a ver que estas supernovas son difíciles de detectar, sus curvas de luz no se pueden parametrizar tan fácilmente, y estos son grupos competidores. De hecho, la historia alrededor de cómo se da el descubrimiento, este descubrimiento que les voy a comentar, lo narran muy bien en un libro que se conoce como el 4% del universo. Es muy chévere, realmente se los recomiendo, y muestra todos los bemoles que ocurren alrededor del descubrimiento de la postulación de la energía oscura y de este nuevo paradigma que vamos a tener en el universo. Entonces, básicamente lo que se esperaba es que teniendo un número finito de galaxias, una vez que alcanzáramos un cierto tiempo, pues esas galaxias, por efecto de la gravedad, iban a comenzar nuevamente a reagruparse, y digamos que tendríamos, así como tuvimos un Big Bang, pues tendríamos un Big Crunch y comenzaría nuevamente el proceso a revertirse. Bueno, ellos no detectan eso. Ese escenario está acá postulado en la zona rosada, pero en cambio encuentran que todos sus puntos observacionales de forma consistente aparecen en un universo que se expande de forma acelerada. No solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido. Y esto querría indicar que el parámetro de Hubble no es una constante, sino que efectivamente está evolucionando en el tiempo. Estos dos equipos competidores, Adam Riess y Brian Schmidt, pertenecían a uno de los grupos, y Sol Perlmutter era el líder del otro grupo, y de forma simultánea presentan artículos independientes donde demuestran que efectivamente el universo se está expandiendo de forma acelerada. Pero esto es muy extraño, porque es que si tenemos solo masa, la masa es atractiva, el efecto de la gravedad es siempre atractivo, como lo entendemos desde la gravitación de Newton. Entonces tiene que haber algo que está superando ese efecto gravitacional. Y en el 98 se da pues la publicación de estos artículos muy técnicos, pero lo que sí queda claro es que falta un ingrediente para describir el contenido de materia y energía del universo. Y es un componente que no solamente es mucho más abundante hoy en día, el 70%, sino que además le gana o sobrepasa el efecto gravitacional o atractivo de la gravedad. Entonces, Michael Turner, que fue una de las mentes que ayudó a darle forma a este concepto de la cosmología, dice que debe haber algo que le está ganando a ese efecto gravitacional, y le da el nombre de energía oscura. ¿Por qué? Porque es un efecto que se va a generar una presión negativa, y esa presión negativa además la asocia con las fluctuaciones cuánticas del vacío. Entonces ahí ya tenemos dos ideas bastante fuertes, innovadoras,
Y además de eso, pues la única componente que no habíamos usado era la constante cosmológica que introdujo Einstein para tener un universo estático, recuérdenlo. Y ese universo estático ya no solamente no es estático, se expande, sino que además cada vez se expande más rápido. Entonces queremos asociar esa constante cosmológica con las fluctuaciones cuánticas del vacío. Sin embargo, pues no parecemos tener mucho éxito en ese sentido. El cálculo por teoría cuántica de campos difiere en 120 órdenes de magnitud con respecto a nuestros cálculos desde cosmología. Pero pues digamos que en este punto todo parece indicar que la constante cosmológica probablemente no es la mejor candidata para describir la energía oscura, sino que probablemente hayan otros modelos donde la energía oscura está evolucionando en el tiempo, entonces la constante cosmológica ha empezado a generarnos un poco de extrañeza y pues estamos considerando diferentes alternativas. ¿Qué es? No lo sabemos, seguimos buscando y pues hay muchas ideas por ahí, pero pues todavía no tenemos muy claro qué es esa energía oscura y pues hay un gran campo de investigación en esa materia. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Digamos que un poco como forma de cierre, se produce un Big Bang que no se debe entender necesariamente como una explosión, sino más bien como un punto donde teníamos una singularidad, si se quiere, desde el punto de vista matemático, un periodo inflacionario donde el universo se expande muy rápidamente y se establecen las condiciones iniciales para el universo que observamos hoy. Posteriormente tenemos ese fondo cósmico de microondas que se libera y la luz deja interactuar con los átomos, con las partículas fundamentales, se forman las primeras estrellas, esas estrellas dan lugar a la formación de galaxias, se agrupan gravitacionalmente y forman galaxias, esas galaxias también se agrupan, forman grupos y cúmulos y supercúmulos, y todas estas estructuras siguen evolucionando en un universo en expansión, que es lo que tenemos hoy. Entonces tenemos como 3 periodos importantes en la cosmología, que es el dominio de radiación, dominio de materia, que es cuando se forma y evolucionan las galaxias, y hoy que el universo se expande de forma acelerada. Entonces, para cerrar, quiero dejarles todos los retos que tenemos hoy en día en cosmología. No sabemos qué es la energía oscura, la materia oscura, pero tenemos ideas de cómo debería ser una partícula que represente la materia oscura. No sabemos qué es la energía oscura y es así, tenemos diferentes interpretaciones y diferentes alternativas para describirlo. Yo personalmente trabajo bastante en ese campo. Tampoco sabemos muy bien cómo si el Big Bang caliente o es la mejor alternativa o si tenemos un universo que es cíclico. Tenemos un problema muy grande con el parámetro de Hubble porque el valor inferido con ciertas técnicas difiere con otras que creíamos que eran bastante viables. No sabemos si existe algo como energía oscura o si es más bien que tenemos un espacio-tiempo que evoluciona por sí mismo y pues seguiremos usando telescopios y cosmología de precisión, pero pues parece que a medida que tomamos medidas más y más precisas, lo que está ocurriendo es que cada vez aparecen más discrepancias entre los valores medios, entonces eso se llama como tensiones y esas tensiones cada vez nos ocupan más el campo de investigación. Y lo que en ciencia se conoce como unknowns, que es justamente todas esas cosas que todavía no sabemos, que desconocemos. Y eso es lo que hace el campo cada vez más desafiante, interesante y atractivo. Y pues, por supuesto que están bienvenidos a ayudarnos a descifrar todos estos misterios. Y pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Luz Ángela, de verdad que ha sido una charla como muy enriquecedora porque a veces los maestros como que nos limitamos a
como a compartir conocimiento, nos gustan las cosas como prácticas, el sistema solar, la luna, bla, 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 pero nos falta como devolvernos un poquito, ¿no? Como a la cosmología, como a la evolución. Y algo muy enriquecedor me parece que es, tú hacías como mucho énfasis en los aportes de la cosmología. Entonces los avances tecnológicos, se me ocurría, por ejemplo, a mí que en los colegios nos falta mucho ver matemática aplicada. Nosotros solo damos algoritmos, algoritmos, suma, resta, multiplica, chino y factoriza. Pero toda esta aplicación que tú decías es súper importante apuntar a los chicos como a los simuladores, como a que la matemática no es solo sumar, restar, multiplicar y dividir, sino irnos más allá, ¿no? Entonces me parece que esa parte fue muy enriquecedora. Bueno, aparte de la parte filosófica, histórica, bueno, de todo, así que muchísimas gracias. Pero aquí hay una pregunta, Luz Ángela, aunque en el momento en que la profe preguntó, creo que la alcanzaste a responder, pero pues igual la quiero leer. La profe Laura Daniela nos dice, ¿por qué es importante conocer la polarización de esa radiación? Entonces, en el momento creo que incluso la respuesta fue, hablabas de la temperatura, de donde veías la temperatura, entonces, no sé, de pronto como complementarle a la profe o algo así. Gracias. Bueno, digamos que aquí hay una cosa muy importante, es que recordemos que la luz es una onda electromagnética, ¿no? Entonces, pues uno siempre hace, y cuando hace estas explicaciones de física, de ondas, digamos, uno siempre se queda en pensar un campo eléctrico que oscila así y un campo magnético que está oscilando perpendicular, y entonces eso me da como resultado la propagación perpendicular a ese plano que están formando en ese momento esos dos campos. Entonces, básicamente, si tengo algo así, pues esta sería la dirección de propagación, entrando hacia el computador o apuntando hacia ustedes. Pero realmente este es un modelo muy simplificado y pues tenemos que tener en cuenta que no solamente están ocurriendo procesos de esta luz que estamos estudiando, esta radiación cósmica, sino que también hay procesos astrofísicos que están ocurriendo que afectan esa polarización. Entonces, una de las cosas más importantes es que cuando estudiamos estos campos, si no son procesos que, o sea, son procesos que están variando en el tiempo, me pueden llevar lugar a anisotropías, y esas anisotropías, sin embargo, no las estamos detectando, o sea, anisotropías a grandes escalas me refiero, porque pues si vemos los parchecitos que tienen diferentes temperaturas, pero efectivamente, más allá de la descripción netamente, digamos, radial que tenemos de la luz, sabemos que esa luz también está interactuando y se están produciendo procesos de polarización. Entonces, es muy importante porque siempre que uno trabaja con luz, independientemente de cuál sea el objeto o cuál sea, si el objeto astrofísico que esté generando esa luz y que nosotros estamos detectando, pues esa luz nos está contando toda la historia de cómo digamos, de todo lo que ocurrió entre que se emite esos fotones y que llegan a nuestro detector. Entonces, básicamente la polarización me está contando todo el proceso que ocurrió y cómo, a pesar de que tenemos diferentes direcciones de polarización de esos campos electromagnéticos que generan la luz en diferentes parches del cielo, pues la información, digamos, sustancial sí parece ser común a toda la luz que vemos en esa proyección estereográfica. Y esto es muy importante porque quiere decir que esa luz estuvo causalmente conectada. Entonces, es bien importante porque ahí es donde toma tanta relevancia la teoría de inflación y los problemas que soluciona ese problema inflacionario, esa solución inflacionaria. Bueno, gracias. La profe complementa la pregunta y dice que era asociada al objetivo de la misión Planck. Sí, sí, de hecho, pues, o sea, Planck fue el único que empezó, que logró medir esa polarización. Antes de eso, pues, WMAP no tenía la resolución. A ver si me devuelvo.
WMAP no tenía la resolución para ver esa polarización. Entonces, miren aquí los parchecitos. Aquí, pues con estos parches tan grandes no es posible detectar esa polarización. Planck tenía uno de esos objetivos y digamos que proyectos como IceCube y otros que se espera que se lancen. Bueno, vamos a ver qué pasa porque, como saben, los presupuestos, sobre todo en Estados Unidos, están bastante congelados con la administración de Trump. Entonces, pues muchos de esos proyectos pueden quedar así como un poquito detenidos, pero pues la idea es que muchos de estos ya tenían asignado cierto presupuesto, entonces la idea sería que IceCube logre ver nuevos signos sobre esta radiación cósmica de fondo y también que lo podamos correlacionar con otras backgrounds que tenemos, digamos, como el de 21 centímetros que se observa en radio y empezar a correlacionarlo con los censos de galaxias que ya tenemos efectivamente, digamos, bastante avanzados. Ok, gracias. Hay una pregunta y alguien levantó la mano, entonces le doy la pregunta primero porque salió primero. El profe Juan Carlos pregunta, ¿qué papel ha jugado la aplicación de la inteligencia artificial, ciencia de datos, a los retos de la cosmología para un futuro? Listo, esa es una muy importante y tengo que decir que aquí nosotros nos estamos valiendo mucho de todas estas herramientas de inteligencia artificial que han surgido. No se los dije, pero correr estas simulaciones gigantescas toma meses, se requieren de superclústeres, o sea, un computador como el de nosotros nos permite correr, no sé, 100 partículas, 1000 partículas, pero pues eso claramente, y les mostré también cómo se veía la galaxia del sombrero en diferentes, y son simulaciones de muy alta resolución. Entonces, realmente, una de las mayores ventajas que hemos visto es que se pueden crear emuladores que toman las características principales de esas simulaciones y capturan esas propiedades intrínsecas más importantes, pero son mucho más baratas. Entonces podemos hacer simulaciones que ya no me toman meses, sino que me toman unos segundos, que no tienen que usar 8.000 supernodos del clúster, sino que simplemente unas cuantas nodos me permiten generar una idea simplificada de esa simulación. Para darles un ejemplo, cuando uno envía una imagen, por ejemplo, por WhatsApp, está usando un algoritmo de compresión que toma la imagen. Entonces, la imagen donde no se le ve la peca, un granito o algo así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno ve que la foto se ve un poquito de menor calidad, ya no se le ve el granito. ¿Por qué? Porque lo importante no es que se me vea el granito, lo importante es que se me vea, por ejemplo, esta esquina de las gafas o las cejas, esas cosas que son mucho más importantes para darle el marco, digamos, la forma a la cara. Entonces, lo que está haciendo ese algoritmo de compresión, que es un algoritmo generado justamente a partir de inteligencia artificial, es tomar los rasgos más importantes e ignorar esos rasgos que no son tan determinantes para que ustedes sepan cómo es la selfie de mi cara. Eso es algo que estamos haciendo con los simuladores. Tomar justamente esas propiedades bien importantes, más importantes de las simulaciones y comprimirlas en algo que es un emulador. Otra cosa también que es muy chévere y que yo creería que es lo que más nos va a permitir como avanzar en estos estudios de cosmología, sobre todo en las escalas más primordiales, donde tenemos menos observaciones, es que podemos generar muchas simulaciones muy baratas para describir escenarios que en principio no podemos testear con las observaciones. Recuerden que a diferencia de cuando uno quiere medir, por ejemplo, la gravedad en el colegio, que bota 1000 veces una pelotica, o si quiere determinar cuál es el tamaño promedio de una alberja, entonces coge su instrumento y mide 1000 alberjas o 100 alberjas, o cada estudiante mide por su cuenta una alberja y luego tomamos una estadística,
frecuentista y podemos repetir ese experimento tantas veces como queramos, solo contamos con un universo. Y entonces no puedo decir que voy a hacer un experimento determinado y repetirlo, porque la naturaleza misma del objeto de estudio, que es el universo, además nosotros estamos acá metidos, estamos afectando esas observaciones, no nos permite hacerlo. Entonces, lo que yo les diría es, nos permite, uno, ahorrar muchos recursos de cómputo, nos permite complementar las observaciones, y otra cosa también muy importante es que hoy en día los volúmenes de datos que se tienen son tan grandes que son prácticamente inmanejables si no se usan herramientas de inteligencia artificial para que podamos reducir esos datos. Estamos hablando del orden de petabytes de información por hora. O sea, imagínense toda la información que tenemos en Facebook, generándola cada hora. Claramente, pues es inmanejable. Entonces, pues lo que se hace hoy en día es usar estas herramientas para procesar en la nube la información, extraer la información que requerimos y ya, esa información se va almacenando, pero pues tarde o temprano nos vamos a quedar sin almacenamiento. Entonces lo que se hace es que se toma la información y se deja, digamos, en la nube por un tiempo o se almacena en discos duros hasta que nos aguante el almacenamiento. Sí, claro. Ay, gracias, muchas gracias. El profe Aurelio tiene la mano levantada hace ratico. Bien, puede abrir su micrófono. ¿Puede? Sí, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por prestar pues como este espacio para que todos conozcamos un poco más de la cosmología. Yo escuchaba ahorita de Luz Ángela que había pues una materia, ¿cierto?, que estaba haciendo que el universo se estuviera expandiendo de una manera acelerada. Y pues, lo conocemos pues como la materia oscura, y hay otro concepto que es la energía oscúrica, que ese sí hay todavía como que trabajarlo mucho. Pero la pregunta que yo tengo es con respecto a la constante de Hubble, que es como la velocidad a la que más o menos está como expandiendo el universo, y tengo entendido que hasta el momento no se ha podido definir con precisión. El desconocimiento del valor exacto de la constante de Hubble podría afectar la manera en la que estamos haciendo mediciones en el universo para tratar de definir lo que es la materia oscura. Y la pregunta que yo también tenía es, ¿por qué no hemos podido definirla con precisión? ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, ahí tengo que partir tu pregunta en dos partes. La primera es, sí tenemos métodos muy precisos para medir la constante de Hubble, que es la tasa de expansión hoy. ¿A cuánto se está expandiendo la constante, el universo hoy? ¿A qué tasa? Sí tenemos métodos muy precisos, métodos, digamos, que llamaríamos locales, con supernovas tipo 1A, con cefeidas y con otros objetos relativamente cercanos a nosotros, que fue como efectivamente se identificó que debía existir algo como la energía oscura, que fue ese descubrimiento del 98 que les comenté. Entonces, esa técnica se entiende bien, se usa, digamos, de forma rutinaria, y cada vez tenemos datos más precisos, y sobre todo Adam Riess, que se los mostré por acá. Adam Riess lidera un grupo en Johns Hopkins University, y entonces él tiene en particular un grupo muy, muy bien adelantado que cada vez hace más calibraciones y está muy activo en ese campo. Brian Schmidt no tanto, se dedicó un poco más a la parte administrativa, entonces en Australia, y Sol Perlmutter sigue trabajando con su grupo, pero pues digamos que en este punto ya esa rivalidad que existía entre los grupos ya no es importante, ya han empezado a tener como acercamientos entre los dos grupos, pero entonces esa técnica se conoce y se entiende bien. Lo que pasa es que también podemos inferir el parámetro de Hubble desde el fondo cósmico de microondas, con objetos de diferentes etapas, con algo que no les conté, pero se conoce como oscilaciones acústicas de bariones.
Y todas esas técnicas indirectas, porque no estamos midiendo a cuánto se está expandiendo, sino que estamos infiriendo a través de esos cálculos que tenemos que hacer para llegar a ciertas constantes y a ciertos observables, nos llevan a un valor diferente. Entonces uno diría, no, pues si el más confiable es con objetos locales, pues entonces quedémonos con ese. Pero es que en este punto con Planck tenemos una precisión tan alta de las mediciones de la radiación cósmica de microondas que no podemos decir que es un problema de precisión con el fondo cósmico de microondas. Entonces, las mediciones indirectas tienen unos supuestos que de pronto están generando algunas discrepancias con respecto a las mediciones directas, pero también las medidas directas, y ustedes lo ven ahí en esta imagen, en ese espectro que vemos ahí en esa curva de luz. Esa curva de luz tiene que calibrarse y depende justamente del objeto que está emitiendo la luz, el tipo de supernova o si es una cefeida o lo que estemos, o otras estrellas que se usan como calibración. Y esas también tienen algunas inconsistencias o problemas en la calibración, entonces en este punto no podemos saberlo. No podemos decir cuál es el más preciso porque los dos están súper precisos. Estamos, de hecho, en la época de la cosmología de precisión, entonces no hay un método que sea más favorable que otro. Son diferentes, simplemente son diferentes, como medir la gravedad con un tiro parabólico o bien, no sé, haciendo caída libre. Son diferentes técnicas. Y pues en principio los principios físicos que tenemos que usar para hacer las descripciones están bien entendidas y estamos haciendo el experimento lo mejor posible. Entonces no podemos decir que es que un método sea mejor que el otro, son métodos diferentes. Pero pues digamos que ese es justamente el debate en este punto y pues digamos que asociado a eso la segunda parte sería la constante de Hubble es un resultado del modelo cosmológico que tú pongas. Digamos que es un resultado observacional del modelo cosmológico que tú pongas. Si el universo tiene constante cosmológica, entonces en principio, pues eso nos va a llevar a un valor. Pero si el modelo de energía oscura ya es diferente, entonces efectivamente pues vamos a tener otro resultado. Si le pongo más materia oscura y le quito un poquito de energía oscura, también vamos a tener un resultado diferente. Entonces, es un problema muy complicado porque es muy degenerado, ¿sí? Si ustedes recuerdan, siempre uno le dice a los estudiantes que para que una solución, para que un sistema de ecuaciones tenga solución única, pues tiene que tener el mismo número de variables que de ecuaciones. Y el problema es que acá tenemos muchas más variables que ecuaciones. Entonces, nuestro problema se reduce a que no sabemos una forma única en la cual se comportaría el universo, sino que diferentes configuraciones me llevarían a resultados ligeramente diferentes. Y ahí está el lío, que no sabemos todavía, pues con las observaciones de hoy en día, no sabemos cuál es el universo que es el que estamos, en el que vivimos. Tenemos ideas, pero no sabemos eso de forma concluida. Entonces, pues ese es el punto. Tú lo decías al final, ahí quedan un montón de tareas. Un montón de tareas y ahí seguro que hay un Nobel. Entonces, alguna de esas tareitas. Esas tareas les toca hacerlas a nuestros estudiantes. Bueno, Luz Ángela, muchísimas gracias. De verdad que qué rico haberte tenido acá y pues espero que nos veamos pronto porque ya hace tiempo que no nos vemos. Sí, que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que han quedado con muchas inquietudes y con muchas tareas. Y lo que les digo, el que resuelva una de estas tareitas se lleva Nobel. Bueno, ¿qué tal que tengamos Nobel invitada hoy? Pero ustedes también pueden entrar ahí a jugar con esto. Ay, muchas gracias, de verdad, Ángela. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, yo iba a dar avisos parroquiales, así que voy a seguir con mis parroquiales. Les cuento que tenemos, ay, un poquito. Bueno, la próxima sesión es a finales de octubre. Bueno, por ahí tenemos el tema, pero la verdad ahorita no recuerdo. ¿Cómo se llama? Un parroquial es que este mes, de hecho, la próxima semana, se está haciendo el Encuentro Nacional de Astronomía de la RAC en Cali. Entonces, de pronto, para que estén por ahí, pendientes de redes sociales, pues obviamente hay una parte de divulgación, hay parte de investigación, hay parte de educación, así que, pues chévere, ir a Cali y estar en la Universidad del Valle. Allá hay dos grupos de astronomía muy buenos, así que, bueno, pues no solo porque estén allá, sino que ustedes saben que es un encuentro nacional y que van a ir de todos los sitios del país. Para que estén pendientes como de la agenda. Los maestros tenemos una ventaja y es que estamos en semana de rezos en la otra semana, así que pues nos podemos echar una pasadita por Cali. Otra cosa es que tenemos un tercer workshop sobre enseñanza de la astronomía. Este workshop empezó con COCOA, un encuentro que hicimos en Tunga, y luego se realizó antes del eclipse que hablábamos con Ángela hace 2 años, del eclipse parcial. Hubo unos maestros que querían ir a verlo a la Tatacoa, así que ese workshop se hizo en la Universidad Surcolombiana en México. Esta es la tercera versión. Y pues para que se haga como a nivel nacional y no se centre como en los mismos sitios de siempre, se va a hacer en el llano, se va a hacer en Villano. Les dice, el primer encuentro de clubes de astronomía de la Orinoquía. En este workshop tenemos la oportunidad de hacer NACE también. Ustedes saben que son cursos como muy para educadores. Entonces, pues me parece que es una oportunidad súper. No nos coincide con la semana de receso, es el 23 y 24 de octubre, así que están todos absolutamente invitados. En el grupo de la OAE se ha compartido, si quieren hacer ponencia, las instrucciones pues se abrieron ya hace días, de hecho ya casi se cierran, pero pues bienvenidos los que puedan. Bueno, otro avisito es que pues obviamente tenemos la invitación al segundo Colombia Busca Asteroides, que se hizo el lanzamiento el 3 de septiembre y creo que ya está por ahí corriendo. Ustedes saben que es una actividad como muy para los chicos. Entonces, bueno, se maneja Distrito Asteroide y Colombia Busca Asteroides, que, bueno, da la oportunidad de trabajar en ciencias ciudadanas y trabajar precisamente con datos reales, como lo que nos decía Tráfico Ángel, cuando hablábamos como de analizar datos, hacer simulaciones. Entonces, estas campañas nos ofrecen eso, nos ofrecen aterrizar imágenes al computador y de pronto pues, sacar algunas conclusiones a partir de ahí. Es una actividad muy chévere para los chicos. Y ya, pues no sé si de pronto Angelita quiera por ahí complementar algo que estaba por ahí. No sé si Santiago. Esperen que yo me toque. Ya aparece. ¿No? Bueno, parece que no. Entonces, pues no siendo más, los esperamos en el próximo, es dentro de un mes. Disfruten las vacaciones, las tenemos muy merecidas. Así que, pues nada, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por estar acá. Yo compartí el formulario de asistencia varias veces.
Así que, ay, alguien me dice que lo coloque, no leo, porque como estaba compartiendo la pantalla, lo perdí, pero ya lo coloco. Listo. No sé si me haya hecho falta leer algo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y ya, no, Santiago ya le voy a compartir. Bueno, no siendo más, entonces nos vemos en Villavicencio. Muchas gracias para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.